Bienvenidos al videocurso de Física y Química de cuarto de la ESO del método Ingenium. Como ya todos sabéis, el método Ingenium se centra en resolver exámenes de dificultad creciente. En este caso nos tocará el primer examen del videocurso, que tendrá que ver con el primer tema de la parte de física, el movimiento. Bueno, arrancamos con el primer ejercicio del primer examen del curso. Tenemos que ordenar de mayor a menor los siguientes valores de velocidad. El misterio, como podéis ver, se encuentra en las unidades, donde cada valor va por su cuenta. Deberemos elegir una unidad de medida para la velocidad y pasar todas las velocidades a esa unidad. Yo he cogido los metros partido por segundo. Para cambiar de unidad utilizamos fracciones que relacionan la unidad que tengo con la unidad que quiero conseguir. En el caso de los kilómetros por hora, cambiaré de kilómetros a metros multiplicando por la fracción 1000 metros un kilómetro, de tal manera que al multiplicar pueda tachar los kilómetros de arriba y abajo y quedarme con los metros. Hago lo mismo con los segundos a partir de las horas. Para el segundo valor solo tendré que hacer el cambio de unidades para pasar los minutos a segundos, por lo que solo multiplicaré por una fracción. El tercer caso es el más sencillo, ahí no toca hacer nada. Y acabaríamos con el último caso, en los centímetros partido por segundo, donde solo pasamos los centímetros a metros. Una vez he conseguido todos los valores de velocidad a metros partido por segundo, ordenarlos ya es muy sencillo. Ya solo nos faltaría colocar debajo el valor de la velocidad en las unidades iniciales y recuadrar el resultado. Vamos a por el segundo ejercicio. Nos piden hallar la velocidad media en 3 recorridos: recorrido de ida, de vuelta y el recorrido de ida y vuelta entre las ciudades A y B. Empezamos con un pequeño dibujo explicativo del primer recorrido, desde la ciudad A a la ciudad B, anotando la hora de salida y la hora de llegada. Pasaremos a detallar los datos del primer apartado, importante la distancia entre las dos ciudades y que ese dato esté en metros. Después, con una simple resta, pasaremos a calcular el tiempo tardado en recorrer el camino entre las ciudades A y B. Obtendremos el valor de 1 hora y 40 minutos, el cual deberemos pasar a segundos. Pero bueno, como ya somos expertos en cambio de unidades, utilizaremos el procedimiento que utilizamos en el ejercicio anterior. Sustituimos los datos y operamos. 32,5 metros por segundo, es la velocidad media de este primer recorrido. Para resolver el segundo apartado, solo deberemos repetir los pasos dados en el primero. La distancia entre las ciudades sigue siendo la misma. Ahora cambia la hora de salida y de llegada. De la misma forma iremos anotando los datos con la distancia en metros y el tiempo en segundos.
A partir de ahí aplicamos la fórmula de velocidad media, sustituimos los datos de la distancia en metros y el tiempo en segundos y sacamos nuestro valor de velocidad media, 36,1 metros por segundo. Para hallar la velocidad media del recorrido total ida y vuelta, nos bastará conocer la media de las velocidades medias de los apartados A y B, obteniendo el resultado de 34,3 metros por segundo. Continuamos con el ejercicio 3, donde tenemos un coche que, partiendo de una velocidad de 158 km por hora, frena hasta detenerse. Lo primero será dibujar un pequeño esquema para orientarnos. El coche a la velocidad inicial y otro dibujo con el coche una vez ha parado, después de esos 15 segundos. El cambio en la velocidad del coche es debido a la existencia de una aceleración. Estamos, por tanto, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración será distinta de cero. Escribo, por tanto, las ecuaciones de este movimiento. Vamos a la parte de datos, donde deberemos pasar la velocidad inicial del coche de kilómetros por hora a metros por segundo. El apartado A nos pide la aceleración del coche y para ello utilizamos la primera de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad final será cero, ya que el coche se para completamente, y la velocidad inicial los 43,88 metros por segundo. Conseguimos una aceleración de menos 2,92 metros por segundo al cuadrado. El signo menos tiene que ver con cómo varía la velocidad. En este caso nos dice que la velocidad decrece. Solo nos queda hallar el espacio recorrido. Y para ello nos ayudamos de la segunda ecuación de este movimiento. Sustituimos los datos y el valor de la aceleración y operamos. Ya tenemos la aceleración y el espacio recorrido en estos 15 segundos. Para el segundo apartado tenemos que dibujar una gráfica velocidad-tiempo y espacio-tiempo de este movimiento. Comenzamos con la gráfica velocidad-tiempo y para ello nos apoyamos en la primera de nuestras ecuaciones. Sustituimos todos los datos, salvo la velocidad y el tiempo, consiguiendo una ecuación en forma de recta. Para hacer el dibujo haremos un eje vertical, que corresponderá a la velocidad, y un eje horizontal, que corresponderá con el tiempo. Además, nos apoyaremos en una pequeña tabla para dar valores a nuestra gráfica. Como la ecuación que tenemos es de una recta, solo tenemos que conseguir dos valores. Por ejemplo, la velocidad inicial para un tiempo de 0 segundos y la velocidad final para un tiempo de 15 segundos. Ya solo nos quedará representar los puntos en la gráfica y unirlos para dibujar la recta. La gráfica espacio-tiempo se apoyará en la segunda de nuestras ecuaciones. Sustituyendo todos los datos, salvo el tiempo y el espacio, nos damos cuenta que tenemos una ecuación de tipo parábola, ya que el tiempo está al cuadrado. Para hacer la representación de la gráfica, haremos los ejes como en el caso anterior. Ahora el eje vertical corresponderá con el espacio y el eje horizontal con el tiempo. Igualmente nos apoyaremos en una tabla donde daremos valores al tiempo para sacar el espacio correspondiente. Con solo 4 valores será suficiente.
Ya solo nos quedará representar los puntos y unirlos para dar forma a esta parábola. El ejercicio 4 nos habla de una rueda de 35 centímetros de radio que gira a 15 vueltas por minuto. En este caso vamos a empezar anotando los datos del ejercicio y pasando las unidades al sistema internacional. El radio de la bicicleta lo pasamos a metros, consiguiendo 0,35 metros. El apartado A nos pide la velocidad angular de la rueda en radianes partido por segundo. Luego solo tendremos que hacer un cambio de unidades, ya que la velocidad angular son las 15 vueltas por minuto. Las relaciones que utilizaremos son 1 minuto 60 segundos y 2 pi radianes una vuelta, consiguiendo el valor de 1,57 radianes partido por segundo. El apartado B nos pide la velocidad lineal en un punto de la periferia de la rueda. Para ello nos apoyaremos en un dibujo de la rueda donde marcaremos el ángulo girado, el desplazamiento de un punto del borde de la rueda y el radio de giro. La ecuación que relaciona estas magnitudes es espacio igual a ángulo girado por el radio de giro. Ahora marcaremos la velocidad de un punto del borde y la velocidad angular de la rueda en nuestro dibujo. Su relación será muy parecida a la ecuación anterior, donde la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Sustituyendo los datos y operando, conseguiremos el valor de la velocidad lineal. Vamos a por el último ejercicio, donde un saltador de trampolín se deja caer desde una altura de 15 metros y nos piden el tiempo en caer y la velocidad al llegar al agua. Arrancamos con un pequeño dibujo esquemático del trampolín a 15 metros de distancia con respecto al agua. Si el saltador se deja caer, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, ya que parte del reposo. Como la velocidad del saltador va a variar, deducimos que estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad no será constante. Y por tanto, escribimos nuestras ecuaciones para este movimiento. En el apartado A nos piden el tiempo en llegar al agua y para descubrirlo nos apoyaremos en la segunda de nuestras ecuaciones. La I sub 0 será la altura del trampolín y nuestra I será la altura del agua, que es 0. La aceleración de este movimiento es la de la gravedad, la cual tendrá signo negativo debido a que provoca el descenso del saltador y su sentido es hacia abajo. Sustituimos los datos y operamos. Tenemos dos valores para el tiempo donde nos quedaremos solamente con el tiempo positivo, 1,74 segundos. En el apartado B nos preguntan por la velocidad del saltador al llegar al agua, es decir, para el valor de I igual a 0. Utilizamos en este caso la primera de nuestras ecuaciones. Solo tendremos que sustituir y operar, consiguiendo el valor de menos 17,06 metros por segundo.
El signo menos de la velocidad se refiere a que este tiene sentido hacia abajo. Y con esto ya tendríamos resuelto el último ejercicio del primer examen del videocurso Física y Química cuarto de la ESO del método Ingenio. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.